Buen día República Oriental del Uruguay, espero se encuentren todos bien, acá en el país, en otras partes del país, en el exterior, por supuesto. Buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, de acuerdo, bueno, al lugar, al momento en el que nos escuchen y nos vean, y nos vean también por nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, o por Facebook, en dónde estamos, por Twitter, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru, y también a través de Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por nuestra página web, radionacional.com.uy. Nuestro número de contacto es 093-829-272, 093-829-272. Lamentablemente todos los uruguayos recibimos una muy mala noticia, tiene que ver con el departamento de Paysandú, está vinculado a un tornado, aparentemente un tornado F1, de acuerdo a los datos, según escuchaba a los especialistas, y de acuerdo a los síntomas y a todo lo que se ve en ese paisaje, de antenas, de altas antenas que han sido quebradas, de árboles arrancados de cuajo, de automóviles al costado del camino, por ejemplo, y más de 500 techos volados, muchos de ellos de casa habitación, miles de personas afectadas. Afortunadamente, según el ministro de Defensa, Javier García, no hay que lamentar fallecimientos, hay una persona en una situación de gravedad y unas 30 y pico de personas, pero con lesiones leves o más o menos leves, y a partir de las cuales, bueno, no corren peligro sus vidas. Eso parecería que es el relevamiento final de datos de este tornado que, bueno, parece que no se esperaba. Inumet había indicado que iba a estar fea las condiciones climatológicas en el norte del país, en el litoral norte, pero hablaba más bien de turbonadas, hablaba de una alerta roja, pero no se estimó que se llegara a este extremo. Parece ser que es un tornado por las características del mismo, silos también corridos en los campos, voladuras de techos. Se sabe que muchos techos son de estructuras precarias. Esas estructuras precarias, bueno, por lo general vuelan cuando vienen vientos muy fuertes, ráfagas de vientos o rachas fuertes de vientos muy, muy veloces, pero ya se ven antenas dobladas, otras torneadas contra árboles, árboles arrancados realmente de cuajo. Evidentemente una situación bastante fea, ¿no? Bastante fea, estuvo el ministro por ahí, bueno, dio algunos datos, hizo un relevamiento de la situación de la zona y veremos qué sucede. Por otra parte, bueno, vamos a conversar con el diputado, el doctor Felipe Schipani, respecto a un tema que está siendo el tema del momento en el Parlamento uruguayo, en Cámara de Diputados, es el tratamiento de la ley de rendición de cuentas. Esta última rendición de cuentas, que es un proyecto de ley que se debe elaborar, el Poder Ejecutivo lo presenta, presenta su asignación de recursos, presenta lo elaborado hasta el momento, y a su vez las cuentas, digamos, de lo que se ha invertido, gastado en el trámite del periodo anterior, y a su vez plantea un nuevo plan de distribución de gastos y asignación de gastos. Esas son las rendiciones de cuentas. Esto es coelaborado por el Poder Legislativo, que tiene entonces, digamos, la facultad de hacerlo y el trámite y el tiempo necesario para llevar a cabo, bueno, esas modificaciones a un plan de rendición de cuentas. Por ahí también tienen la oportunidad las distintas sociedades civiles, las distintas instituciones del Estado, de plantear precisamente una reasignación de recursos. En esas reasignaciones de recursos hay, digamos, o hubo una severa crítica de parte del rector de la Universidad de la República, quien plantea que hace aproximadamente unos 10 años la universidad no tiene un incremento de recursos o una reasignación diferencial, donde se había dado un incremento de un 20% del presupuesto que se destina de recursos económicos para la Universidad de la República. Plantea el rector Arim que la Universidad de la República en el litoral norte tiene carreras ya completas como la carrera de medicina, también licenciaturas en computación, que son carreras completas, y pretenden completar otras carreras como por ejemplo las licenciaturas en agronegocios y otro tipo también de carreras y carreras técnicas.
Me gustaría conversar con el diputado Felipe Schipani respecto a este tema, cómo están viendo ellos este tema y otros temas, por supuesto, y otros asuntos. Sabemos que el gobierno plantea un plan de vialidad muy interesante, es decir, de recomposición, de readaptación, de reconstrucción y de nuevas construcciones de vías, de carreteras en todo el territorio nacional, de carreteras, de puentes también, y se habla de un presupuesto de unos 900 y pico de millones de dólares para miles y miles de kilómetros de carreteras, de puentes, de construcción, evidentemente. Hay un montón de detalles para ir analizando en estos temas, lo venimos analizando. Por un lado, buenos planes o proyecciones en cuanto a esta rendición de cuentas. ¿Qué pasa también con la enseñanza? ¿De qué recursos va a ser dotada la enseñanza a partir de esta reforma que plantea el gobierno, de esta reforma precisamente educativa? Tenemos por acá, a ver si encuentro algunos datos respecto a esta rendición de cuentas. Bueno, por acá tenemos también la opinión de Cuesta Duarte, que es la consultora que asesora el PIT-CNT. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice acá Cuesta Duarte. Dice, según Cuesta Duarte, el aumento presupuestal en rendición de cuentas no revierte recortes previos. El Instituto de Investigación del PIT-CNT aseguró que si se compara con el presupuesto del 2019, se recortaron unos 333 millones de dólares en los últimos 2 años. Estas son las cifras que dan desde el PIT-CNT. En lo que se denominó del dicho al hecho hay un trecho, primeras reflexiones en relación al proyecto de rendición de cuentas. El Cuesta Duarte aseguró que se agrega al presupuesto asignado para el año 2023 unos 226 millones de dólares, una cifra menor a los recortes efectuados en los últimos 2 años. No olvidemos, últimos 2 años, pandemia, donde los recortes se dieron por todos lados y en todo el mundo. Recesión económica, retracción de la actividad económica a nivel general, a nivel del país, te repito, a nivel mundial. Nos sostuvimos porque los commodities de los productos de exportación que Uruguay tiene se mantuvieron en muy buenos precios, eso ayudó muchísimo, pero bueno, se empiezan a analizar cosas como si no hubiera pasado nada, ¿no? El informe detalla que sin el efecto de inflación y tomando el valor actual del dólar, esa caída se compuso de una disminución de unos 82 millones de dólares en lo ejecutado por la Administración Central, lo que representa un recorte en términos reales de aproximadamente 2,4% y unos 251 millones de dólares en el caso de los organismos del artículo 220 de la Constitución, 5,5% menos en términos reales. De los 333 millones de dólares menos que se ejecutaron, asegura el Cuesta Duarte, 171 millones provinieron de recortes a los rubros que comúnmente se engloban como gasto público, gasto social, que incluyen enseñanza, salud, vivienda, que significaron una caída de lo asignado. Esto dice Cuesta Duarte. Ves estos números y aparenta ser algo catastrófico, de un gran recorte de recursos económicos, de menos asignación de recursos, pero no es así, no es así, son números engañosos. La actividad bajó muchísimo en el país, por lo tanto, también eso indica que las asignaciones fueron menores para ciertos sectores, pero por otra parte, no olvidemos que este gobierno se vio en la premura, en la urgencia de establecer en su plan presupuestal algo imprevisto, algo exógeno, diría el economista Caumont, que fue la pandemia. Y respecto a ese tema, reasignando recursos, yo recuerdo las expresiones del senador Gandini cuando hablaba de un presupuesto de distribución de recursos, digamos, menguados, o la distribución de los pocos recursos que le quedaba al país, de recursos deficitarios, porque era un país que heredaba un 5,1% de déficit fiscal y se le vino una pandemia arriba
y se le vino la recesión de la actividad económica en un montón de sectores, por medidas inclusive sanitarias, no solo en nuestro país, sino en el mundo, se interrumpió el flujo de exportaciones e importaciones en muchas áreas, en las gastronómicas, en la turística, por ejemplo, y en ese sentido Uruguay se ve muy afectado, como todos los países del mundo, provocándose un incremento del, digamos, índice inflacionario, y en muchos países inclusive más déficit fiscal. Uruguay contuvo el déficit fiscal. Uruguay lo contuvo y lo disminuyó. El 5,1 quedó en el 4,8. Tenía una altísima tasa de desempleo ya pre-pandemia, con el 10,1%, una cifra récord, que hay que remitirse al año 2014, 2015, para ir a cifras con esas características. Y te repito, esos años 2014, 2015 a 2016, años de esplendor en las exportaciones, de esplendor económico en las exportaciones y en los commodities. Pero no se agota acá el tema. Por otra parte, el gobierno en esa urgencia, en esa premura, tuvo que visualizar rápidamente un plan de contención social. Imagínate, retracción de actividades, se suspendieron varias actividades económicas, poca movilidad, cerraban un montón de negocios, cerraban sus puertas. Recuerdan ustedes, ¿no? Esos 2 años donde Montevideo en gran medida parecía desierta, se mantenían ciertas actividades indispensables, las farmacias, bueno, no había atención presencial en las mutualistas del país, por ejemplo, se suspendían las clases por determinado tiempo, y en toda la enseñanza se habían suspendido todas las clases, espectáculos públicos, todo eso es una merma económica impresionante. Pero ante ello, el gobierno tuvo que presupuestar recursos económicos para la contención social, para el socorro social, y por si fuera poco, eran muchos los que necesitaban ese socorro social. Éramos muchas personas en este país empobrecido después de 15 años. Y da la cuenta que en esos 2 años, creándose un fondo, idea de la ministra de Economía y de su equipo de economistas, el fondo coronavirus, se crea además una aplicación para todo ello. Uruguay pasa a estar a la vanguardia en cuanto a una app que brinda los servicios a toda la población uruguaya respecto a los planes sanitarios ya en el segundo año. El fondo coronavirus, que va a destinar, bueno, fondos económicos muy importantes. Si no me equivoco, en el primer año se superaron los 700 millones de dólares. Y en el segundo año se anduvo en una cifra muy grande, que creo que da un total de unos 1.300 o 1.400, si no me equivoco, millones de dólares, y creo que me quedo corto. Parece que esas cifras no se las tomaron en cuenta cuando Cuesta Duarte hace esos números. Siempre obvian un cacho de la realidad. Eso es lo que hace el relato marxista cultural, en este caso en la culturización económica, o intenta instalar en la opinión pública, bueno, esa sensación de que este gobierno está siendo un gobierno irresponsable y tacaño, que va a disparar una alta inflación y que está desprotegiendo a muchos sectores, cuando es todo lo contrario. Cuando viene protegiendo a un montón de sectores que necesitan ser protegidos en nuestra sociedad. Ni que hablar la primera infancia, que tuvo una dotación de recursos de 50 millones de dólares que nunca tuvo, por ejemplo. Y ya está con nosotros el diputado Felipe Esquipane, a quien agradezco un montón. Gracias, Felipe, por estar otra vez con nosotros y permitirnos conversar a fondo estos temas, ¿no? Porque ahora están ustedes en pleno tratamiento de la rendición de cuentas. Sé que hay algunos líos, escaramuzas en la coalición, tiranteses de pronto por reasignaciones de recursos. ¿Cómo está el panorama, Felipe? Rubén, audiencia, un placer estar conversando nuevo martes. Como tú decías, a ver, es una rendición de cuentas que pone foco en áreas prioritarias para el país y áreas fundamentalmente sociales, ¿no? Mm. Todas las rendiciones de cuentas han sido rendiciones de cuentas que han tenido esa prioridad. Por ejemplo, tú señalabas recién lo que fue la rendición de cuentas del pasado año. Mm. El foco del gasto estuvo en la primera infancia, ¿no? Mm-hmm.
millones de dólares para atender a esa población tan importante, en donde se puso énfasis en el plan CAIF, ¿no? Que es un plan tan exitoso que surge justamente en el primer gobierno. Se cortó un poquito la señal, Felipe, a ver si podemos retomar. Lamentablemente, sí, es un plan realmente exitoso, ¿no? Ahora volvimos. Bueno, esa rendición de cuentas, la del año pasado, tenía justamente ese foco, ¿no? El foco en la primera infancia. Y bueno, allí hubo un gasto importante para atender esta situación. Y esta rendición de cuentas tiene el foco en la educación, que es el gran tema nacional, que es la transformación de la educación, tiene el foco en la innovación y en la tecnología, tiene el foco en la seguridad, en todas áreas muy importantes y sensibles. Y hay realmente hitos en esta rendición de cuentas. Primero hay una expansión del gasto muy importante, ¿no? De 26 230 millones. millones, 30.000. Y después, Rubén, hay una recuperación salarial, ¿no? Para todos los funcionarios públicos, en cumplimiento de lo que el gobierno había dicho oportunamente. Ni bien hubiera un crecimiento económico, eso se iba a reflejar en la recuperación del salario de los funcionarios públicos. Y eso es lo que ha ocurrido con estos convenios que se han firmado entre COFE y el gobierno, y a nivel también de la educación, entre la coordinadora de sindicatos y la ANEP, ¿no? Lo que echa por la borda ese discurso de que este es un gobierno hambreador y que este es un gobierno insensible. A ver, si este fuera un gobierno neoliberal, para empezar no había aumento del gasto y tampoco había ninguna recuperación salarial. Entonces, este es un gobierno enormemente sensible. Tú hablabas del fondo COVID. Bueno, se destinaron, desde que se inició la pandemia, 2.200 millones de dólares. Me quedé corto, ¿viste? Me quedé corto con la cifra. 2.200 millones de dólares al fondo Bueno, COVID. entonces, Felipe, ¿cómo hacen las cuentas esta gente de Cuesta Duarte que habla de que hubo una merma de 500 y pico de millones de dólares, ¿no? Es increíble. Y el doctor Felipe Schipani lamentablemente se cortó la señal. Vamos a ver si podemos restablecer contacto. Habla de un fondo que destinó 2.200, creo que dijo, 2.200 millones de dólares, ¿eh? Más de 2.000 millones de dólares. Bueno, ahí están. Ahí está la explicación. Porque parece que no hubiera sucedido nada, que esta pandemia que nos trajo a muy mal traer a todos durante 2 años. ¿Cuánta gente que decía, ¿cuándo va a terminar esto? No termina más esto. Y sigue, ¿no? Porque hay contagios, sigue el virus haciendo de las suyas, hay variantes Omicron, hay sublinajes, de mutaciones del virus que siguen afectando a mucha población en el mundo, sigue la campaña vacunatoria, Uruguay sigue en campaña vacunatoria a pesar del disparate de un juez que interrumpe la campaña vacunatoria voluntaria para adolescentes y niños, cosa que en el mundo está instalada, ¿no? La campaña vacunatoria para niños y adolescentes. Miraba el otro día en la televisión argentina la alegría que tenían cantidad de padres y madres, incluso la alegría que se veía en el rostro de los conductores de televisión del programa, porque llegaban vacunas para niños ya de 6 meses de nacidos en adelante, y se iniciaba una nueva campaña vacunatoria para niños y adolescentes. En cambio, en nuestro país, un juez, Recarey, si no me equivoco, dispone en un fallo, aceptando un recurso de amparo, que se interrumpa, se prohíbe por el momento temporariamente la vacunación para niños y adolescentes a riesgo de un desacato. Tema que después trataré, pues es increíble, ¿no? Ahí considero que hay una colisión de poderes y no sé si está previsto institucionalmente en el país ese tema, porque la política sanitaria es privativa del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y es una competencia por materia, que es privativa del Poder Ejecutivo a través de nuestra policía sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. Las campañas vacunatorias en el país son ejemplares, a través de la historia se han dado las campañas vacunatorias. Y esta es una más que recoge la opinión de la comunidad científica internacional y de la comunidad científica y de médicos del Uruguay. Por lo tanto,
de acuerdo a ello y de acuerdo a lo que la ley establece, no veo una manifiesta ilegitimidad en esa disposición, que sería lo que daría lugar a un recurso de amparo, cuando hay manifiesta ilegitimidad en alguna disposición que amenace con derechos subjetivos de las personas, derechos que están con nosotros, personalísimos, o con intereses naturales, legítimos y directos. Y también están los intereses difusos, que acá no quedó muy claro qué interés difuso se representaba, pero no hay ninguna inminencia porque en la disposición, según lo que dice, digamos, el recurso de amparo en su disposición legal, procedimental, está claro que tiene que existir una disposición coercitiva que obligue, porque si no, no ocurre la inminencia del riesgo de tener un riesgo severo, grave, que lesione nuestros derechos subjetivos o nuestros intereses. Esta campaña es facultativa, es voluntaria. Nadie está ante el inminente riesgo porque te vacunás a tus hijos si vos querés vacunarlos. Y además te pones de acuerdo con tus hijos, ¿no? Bueno, Felipe, me fui de tema un poquito, pero es otro asunto que me tiene bastante enojado, ¿no? Las cosas que pasan en este Mira, país. a mí también realmente me ha indignado ese fallo de amparo, porque creo que, como tú decías, el juez pretendió subrogar una función que es propia del Poder Ejecutivo, que es quien tiene a su cargo la consecución del plan de vacunación, ¿no? Claro, Y con un grave riesgo, porque afortunadamente hoy en el país, bueno, la situación de pandemia ha muy mejorado. controlado. Ya no estamos en emergencia sanitaria, entre otras cosas por la vacuna, ¿no? Pero imaginemos que esto hubiera ocurrido un año atrás, ¿no? Cuando estábamos en el pico de casos y fallecimientos por COVID. O sea, es muy peligroso, ¿no? Que una Sí, decisión de un juez, a mi entender, extralimitándose absolutamente en sus potestades, bueno, ponga en riesgo la salud pública de miles de niños, ¿no? Que hoy no se están pudiendo vacunar por esta decisión. Además hay todo un contexto, eh, creo que el juez Recarey plasma en una sentencia y nos pretende imponer a través de un fallo judicial mm, convicciones y creencias personales. mm, Es muy extraña la forma en que el juez Recarey llega a ser también juez de feria, y llamativamente en la feria se impetra esta acción sí. paro, en fin. Yo creo, y por estas horas estamos pensando, esto es una primicia, en algún pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia, porque yo creo que hay por parte del juez alguna vulneración de lo que debe ser el accionar del juez y eventualmente responsabilidad disciplinaria, ¿no? Porque se ha Mm, extralimitado absolutamente en ujú. facultades como magistrado. Te iba a Entonces, preguntar, Felipe, te me adelantaste, sabés que te iba a preguntar si ustedes iban a tomar alguna acción al respecto, así que mirá, es una buena noticia, una primicia para el programa que nos brindás, presentarle a la Suprema Corte de Justicia las inquietudes de ustedes, ¿no? Porque no hay, no hay impericia acá, por ejemplo, no hay impericia de parte del juez, no hay también un incumplimiento de la función pública, en este caso la función de un juez, es decir, se extralimita de su función y prácticamente, como tú decís, pretende subrogar una política sanitaria que es privativa del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública, pero no solo que es privativa, sino que además es responsabilidad. Imagínate, Felipe, si nuestro país a través del Ministerio de Salud Pública no hubiera implementado una campaña vacunatoria que está recomendada mundialmente, que la comunidad internacional la recomienda a través de, bueno, de los fortísimos trabajos científicos, que no son de ahora, porque ojo, la ciencia viene trabajando en todos los temas que trabaja por décadas y décadas, y muchas veces hasta por más, conocimientos que son capitales de conocimiento de siglos. Pero este tema de la plataforma ARN hace décadas, ¿eh? Después voy a traer un informe sobre eso, pero miren que estamos hablando de la década del 40 más o menos, ¿eh? Que creo que fue un científico ruso, que empieza a investigar a fondo y se descubren las posibilidades de desarrollar vacunas desde el ARN mensajero. Pero también hay vacunas con el ADN. Me imagino el día que planteen lo del ADN, Felipe, bueno, este tipo de fanatismos supersticiosos
y anticientíficos generan este tipo de locura. ¿Se generó esto? ¿Ustedes le van a plantear algo a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, estamos pensando, francamente, hay que ser muy cuidadoso en estos casos, porque como tú sabes, no se puede cuestionar el fondo de un acto jurisdiccional, ¿no? Podría interpretarse como una injerencia en la justicia, pero cuando se actúa de la forma en que actuó el juez Recarey, donde a nuestro entender hay ciertamente una violación de lo que establece la ley. La ley dice que los jueces pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria cuando por acciones o omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, bueno, resultare un perjuicio para el interés público, ¿no? Un descrédito para la administración de justicia. Y vaya si estamos frente a una situación de perjuicio para el interés público. El juez Recarey se está enfrentando a dos cosas. En primer lugar, a la ciencia, no solo del país, sino del mundo entero. Claro. Se han vacunado, el otro día repasaba las cifras, 3.500 millones de personas con la vacuna de Pfizer. No estamos hablando de algo experimental. Experimental era naturalmente cuando se creó esta vacuna, pero ya dejó de ser experimental. Y Claro. no hemos visto efectos de muertes masivas, ni en niños ni en adultos. Pero además, contra lo que está contrariado el juez Recarey, contra la evidencia. O sea, la pandemia afortunadamente ha cesado en medida, es producto de la vacunación. Entonces, a mí me parece realmente muy, muy grave la sentencia del juez. Por eso vamos a hacerle esa consulta a la Suprema Corte de Justicia para ver si ellos entienden que puede eventualmente haber algún tipo de responsabilidad, ¿no? Hay que munirse de información respecto a esos datos que están todos a la vista a nivel mundial del descenso de muertes infantiles y adolescentes a partir de las vacunaciones, ¿no? De las campañas vacunatorias. Sé, por ejemplo, que en Brasil están teniendo graves problemas por falta de vacunación y hay muertes importantes en adolescentes y en jóvenes, importantes en números me refiero. Hay una escalada y está reclamando la población brasileña la vacunación. Sabemos de un presidente antivacuna, como es el presidente Bolsonaro, pero que de todas maneras implementó la vacunación. No hay que reconocerlo, que él dejó vía libre para que eso se implementara. Pero ahora, careciendo de vacunas para adolescentes y niños, está dándose lamentablemente estos casos Bueno, de muerte. eso es de lo que, enfermedades entre graves. otras cosas, le va a costar la elección a Bolsonaro, ¿no? Claro, Esa claro. que asumió frente a la pandemia, la gripe. Y, y su alianza a Putin, ¿no? Le decía a Putin, bueno, le pasó lo mismo a Trump, ¿no? Timó Claro. absolutamente la pandemia Sí, eh, sí. y bueno, se llevó. Además, un país como Brasil, Felipe, un país emblemático en Occidente, gigantesco, ¿no? De un poder industrial impresionante, que queda alineado al eje del mal, ¿no? En esas fotos donde aparece abrazado prácticamente a Putin, le va a jugar, le va a pasar factura también. Y este tema de lo antivacunas también, por supuesto. Sí, Total. tú decías, es delicado el tema, bueno, pero acá se trata de que estamos en democracia y se puede opinar, y se opina sobre el contenido de una sentencia, no sobre un juez. La injerencia estaría si el Poder Ejecutivo dijera, bueno, yo no voy a acatar, ¿no? Por ejemplo, y no pasó eso. El Poder Ejecutivo acata la sentencia del juez como corresponde. Y a ustedes les corresponde también, están las generales de la ley, decir, bueno, vamos a investigar si esto no hay omisión, no hay impericia, no hay algo que esté perjudicando y está perjudicando gravemente al país. Gran pregunta. Decía el doctor Schiavi, lo escuchaba el otro día, un especialista en derecho administrativo, si no me equivoco, trató muy bien el tema. Decía que se podría modificar esta ley, no es tan complicado hacerlo, esta ley del recurso de amparo, ¿no? Quizá el recurso de amparo sería conveniente que se interpusiera directamente ante la Suprema Corte de Justicia y no ante un juez, por ejemplo, como en este caso. Tiene algo parecido al habeas corpus, ¿no? Son recursos excepcionalísimos para situaciones muy excepcionales que tienen que estar muy bien determinadas, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido. Pero si querés volvemos al tratado este tema, lo trataremos en la próxima, si te parece, más a fondo. Seguimos con la rendición de cuentas. ¿Qué novedades hay respecto
a esta rendición. Me decías que se van a fortalecer temas como tecnología, seguridad, la educación, pero ¿se van resolviendo ya esos temas? Sí, a ver, los recursos para la educación ya están, son recursos importantes, son recursos que posibilitan instrumentar la transformación educativa, que me parece que es fundamental y era una duda que había que despejar, porque en algún momento se manejó de que íbamos a una rendición de cuentas gasto cero. Bueno, vaya, si estamos lejos del gasto cero, estamos casi en 230 millones de dólares. Eso me parece que es una... Más un remanente de 330 que no se gastaron, cosa insólita en el Uruguay, ¿no? Totalmente. Eso Bueno, también. la responsabilidad en el gasto Mm. que ha habido por parte de la administración, ¿no? El cuidado de los recursos públicos, el no despilfarro de los recursos de la gente. Y la otra área es la seguridad, ¿no? En donde va a haber también un reforzamiento de los créditos del Ministerio del Interior, entre otras cosas para llenar vacantes, para que haya más policías patrullando en las calles, para que haya más presencia policial. Se está hablando de así como 1000 vacantes que se van a completar a partir de los recursos. Y después una gran shock de obra pública que fue presentado en los otros días en presidencia, ¿no? Se prevén fuertes inversiones en rutas, lo que genera obviamente un mejoramiento de la infraestructura vial del país, pero también genera empleo, ¿no? Va a Entonces, generar empleo, ¿no? Va a haber construcción. sí, Claro. la construcción es el instrumento más idóneo para generar fuentes de trabajo. Sí. No solo por lo que supone la construcción en sí, sino todo lo que gira en torno a Toda la cadena económica que mueve la construcción, ¿verdad? Pues no solo la mano de obra directa, sino toda la cadena económica que mueve. Exacto. Además que son planes de obra que van a llevar tiempo, porque estamos hablando de la red de carreteras que es enorme, más de 8.000 y pico de kilómetros, y estamos hablando de puentes también, de muchos puentes, construcción de tramos nuevos de carreteras, y otras que van a ser Sin duda. reconstruidas totalmente. 900 y pico de millones de dólares, si no me equivoco, se van a destinar. Y bueno, después la ministra que estuvo el otro día en la comisión hizo las previsiones económicas para este año, en donde el país afortunadamente va a crecer, según las proyecciones realizadas, en torno del 4,8 del producto, ¿no? Lo que supone el segundo año de crecimiento consecutivo. Recordemos que el año 21 el crecimiento fue de 4,4 del producto, después de un año 2020 en donde hubo un deterioro importante producto de la pandemia, ¿no? Hubo un decrecimiento del 6%, ¿no? Sí. Entonces se dio eso que también se vaticinó en el marco de la pandemia, de ese crecimiento con B, en B, que iba rápidamente el Uruguay a empezar a recuperarse. Y yo estoy convencido que estamos, Rubén, cosechando lo que se sembró, ¿no? Porque este crecimiento es producto de que hay una situación internacional favorable. El precio de las materias primas afortunadamente están en su mejor momento, pero hubo un manejo muy responsable de la economía. En plena pandemia se mantuvieron los motores de la economía abierta, la actividad económica no cesó. Se impulsaron desde el gobierno medidas justamente para alentar que las empresas sigan funcionando, que la actividad económica siga teniendo un buen ritmo. Y bueno, y eso es lo que, entiendo yo, determina este crecimiento del producto, porque la pandemia fue un fenómeno mundial, entonces lo que nos permite es comparar qué hizo cada país y bueno, cuáles son las proyecciones que tiene cada país. Por ejemplo, además fue una pandemia, Felipe, que no fue una pandemia, obviamente es mundial, lo dice el término, pero muy extendida en el tiempo, 2 años de pandemia. Totalmente, totalmente. Es llamativo porque quienes ahora nos pretenden dar lecciones de lo que habría que hacer eran los que nos planteaban, ¿no? En el año 2020 y en el 21 incluso, que había que cerrar la economía, ¿no? La receta del PIT-CNT y del Frente Amplio era que todo el mundo se quede en sus casas, atrincherados, cerremos la economía, cerremos los comercios y hagamos un subsidio universal, ¿no? Exacto.
Y te Bueno, acordás del argumento falaz, que con ese subsidio universal se iba a provocar un derrame económico en la sociedad uruguaya por el consumo de las personas que recibían ese subsidio. Pero después sí, pero ¿y cómo se va a provocar un derrame si ese subsidio tiene la contrapartida de un montón de cierre de empresas y de negocios que justamente llevaría a eso? A su vez estarían cerrados, habría menos capacidad de producción de bienes también, ¿en dónde vas a volcar el consumo? Y por otro lado el Estado gastando, ¿no? El Estado gastando esos totalmente, subsidios. sí, sí, sí. Esa renta universal hubiera significado un feroz endeudamiento para el país, mucho más de esos 2.200 millones de fondo COVID, y la contrapartida hubiera sido que no hubiera habido ningún crecimiento económico, porque las empresas hubieran cerrado. Sí, Entonces, sí. esta receta, que era la que nos proponía el Frente Amplio, que la propuso no solo al inicio de la pandemia, la propuso también en el 21, cuando llegó el pico de la pandemia, ¿no? Era la propuesta que Olesker llevó a la torre ejecutiva. Bueno, eso es lo que hizo Argentina. Sí, sí, Bueno, no paremos. Ni sí, lo que está pasando en la Argentina, ¿no? claro, claro. Que tuvo que firmar un acuerdo leonino con el Fondo Monetario porque no tenía otra salida y está en una situación. Que ahora viste que está en una situación que no se sabe si lo va a cumplir, si no. Hasta el Fondo Monetario ya los conoce y bueno, miran un poco para el costado, porque es lamentable, ¿no? Es Totalmente. lamentable. Entonces, yo creo que los hechos, la realidad, o sea, que es tarquísima, Mm. bueno, una vez más le da la razón al gobierno, le da la razón al gobierno. Y los que se quieren erigir, no sé, en jueces de la... Los mecenas del pueblo y digamos, los mesías populares que velan por los intereses de las clases trabajadoras más postergadas, siempre es el mismo discurso, pero como tú decís, Felipe, es una falacia total, es de hechicería para mí económica lo que plantea. Lo que hubiera sido el país, ¿no? Si hubiéramos tenido una renta básica universal multimillonaria, recuerdo que Olesker hablaba de los capitales a los que podía acceder Uruguay a través de los organismos multilaterales de crédito, que ese había sido el gran activo que le había dejado el gobierno anterior. Mirá qué lindo activo nos habían dejado, pedir más deuda, endeudarnos más, y se hablaba de que teníamos una plataforma de 3.300, 3.500 millones de dólares a los que podíamos acudir, y recuerdo que decían, no, pero para una renta básica universal con 300 millones de dólares se arregla un montón de personas. Sí, en una primera dotación, siempre lo mismo, en una primera parte, y después seguimos con otros 300, y se hubieran gastado esos 3.500 millones de dólares, imagínate, más todas las consecuencias negativas que tú planteás. Totalmente. Y todo esto se hizo además cuidando los números de la macroeconomía, ¿no? Porque ha bajado el déficit fiscal, que estaba con 5 en 5 puntos del Cinco, Producto sí, del Gobierno, y está en 3, ujú. y sin retasear recursos para atender la situación social, ¿no? Se duplicaron las partidas de transferencias del MIDES, hubo una asistencia permanente en la acción social del Estado. Entonces, Y de lo, esa pobreza presupuestal que había heredado el gobierno de los gobiernos anteriores, 2.000 y pico de millones de dólares me dijiste para el fondo, coronavirus, ¿no? 2.200 millones para Claro. el coronavirus. Porque hubo un crédito, creo, pero no fue tan grande, ¿no? Hubo un pedido de deuda que fue necesario, obviamente, pero se pudo igual llevar a ese fondo coronavirus 2.200 millones de dólares, ¿no? Con un Exacto, Estado, repitamos, deficitario. Estaba en un déficit del 5,1, que es decir, un agujero negro importante, año a año debiendo mucho dinero, creo que unos 3.500 millones de dólares por debajo de lo que el Estado uruguayo producía. Y a su vez se le exacto. bajaban los motores de producción, como le pasó a todos los países. Exacto, Rubén, estoy viendo que nos queda menos de No, un minuto, sí, sí. Te así que despido. te Mensaje mando un final. fuerte abrazo. Mensaje final, entonces, se sigue trabajando en estos temas, ¿verdad? Fuerte. Seguimos trabajando en un buen clima, en la rendición de cuentas, discutiendo, porque bueno, porque Bueno, se trata. no se peleen mucho, traten de ponerse de acuerdo, y no se peleen tanto. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros.